comparta pantalla, entonces voy a compartir pantalla sobre el mismo documento. Entonces comparto. Ay, siempre me quiero acá. Permitir. Bueno, entonces creo que, no sé si ya estoy compartiendo. Sí. Ok. Sí. Bueno, entonces, entonces presento, como había dicho, estoy trabajando la ensayística y la crítica literaria de Mario Benedetti, que para el caso es lo mismo, o sea, él no hace una distinción entre lo que es ensayo o crítica literaria, simplemente ese es su ensayo, ¿no? O sea, siempre es lo que hace. Entonces, lo que hago en un primer momento es una breve introducción que considero necesaria porque creo que la mayoría, salvo que alguien tenga otra documentación o me ayude con otro tipo de lecturas, creo que la mayoría de la crítica ha puesto lo que es la novela, el cuento y la poesía por encima de la crítica, pensando que la crítica de Mario Benedetti, que sobre todo fue muy popular por los artículos de periódico que publicaba en El País, es circunstancial, es breve, ¿no? Es más de opinión, cuando en realidad es paralela. O sea, entonces aquí por eso me pareció interesante marcar como una idea de que siempre hay un acompañamiento a sus primeros textos de narrativa y de poesía. También hay un primer texto, de hecho es un poquito antes de ensayo, ¿no? Entonces es eso, la hipótesis, ¿no? Que planteo, que es una obra crítica que se puede comparar con Ángel Rama, por ejemplo, o con Antonio Cándido, algo que pues ya parecería un poquito fuera de lugar, porque bueno, ubicamos a ambos en otro plano y a Benedetti siempre en el plano más de literatura y sobre todo hay una parte de la crítica que habla de Benedetti como una literatura más más complaciente, ¿no? Con el lector. Entonces, bueno, sigo con esa introducción. Aquí está un poco el párrafo donde digo lo que voy a hacer, que es, hay una línea, yo noto, revisando la mayor parte de los textos más importantes de Benedetti, de crítica literaria, veo una línea de vertebral, ¿no? De donde parte todo lo demás y que tiene que ver primero con marcar esto, una crítica honesta y segundo, una crítica que se compromete con el medio latinoamericano, sobre todo a partir de la Revolución Cubana de 1959. Y de ahí me desprendo brevemente para manifestar cómo esto lo podemos leer en un texto que también es poco conocido por la crítica y que de repente pasa como irrelevante, pero a mí me gustaría destacarlo, que es un prólogo para este libro de entrevistas, Poetas Comunicantes. Entonces, voy dividiendo en secciones que no necesariamente tiene que ver con la estructura, o sea, esto es la introducción, luego esto sería el cuerpo, ¿no? Entonces, en el 1 hablo sobre lo que es la obra crítica abundante y dispersa, diciendo que a diferencia, por ejemplo, de la narrativa o de la poesía que podemos encontrar como las reuniones de todos estos materiales, aquí es muy complicado, no hay una edición, incluso pues propongo eso, hay un trabajo pendiente con Benedetti que es reunir toda su obra crítica. Hago un repaso también de algunos de los principales estudiosos, que son pocos, también haciendo contraste, o sea, decir, gente que trabaja Benedetti en otras facetas y no la trabaja en el ensayo. Y
Y bueno, eso, o sea, decir, esto se paró en 1995, o sea, quizás la edición más completa es esta. Confunde mucho porque los títulos se repiten, entonces el ejercicio del criterio hay como 3, 4 ediciones, ¿no? Pero bueno, es lo que planteo. Y rescato un texto que me parece fundamental, un trabajo titánico que hizo Pablo Roca, un investigador en Uruguay, sobre notas perdidas. 3 tomos que recopilan alrededor de 900 piezas de crítica que no aparecen en ningún otro libro y que fue en un periodo del 48 al 65 que publicó en revistas y periódicos del Uruguay. Entonces, y un poco, pues obviamente, la posición que él va poniendo, ¿no? Lo que considera, digo, me parece que es autoridad en la materia, entonces finalmente él fija esto, marco la importancia, ¿por qué destaco la importancia de Benedetti como crítico? O sea, cosa curiosa, ¿no? Decir, lo recordamos como poeta, como narrador, y sin embargo, previo al golpe de Estado en Uruguay, Mario Benedetti se convierte en el director de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la universidad más importante de Uruguay, ¿no? De la República, y también fue el director en unos años del Centro de Investigaciones Literarias de Casa de las Américas, bueno, ahí hay un error, ¿no? Ya lo encontré, Casa de las Américas en Cuba, alentando también y diversificando el premio de Casa de las Américas. Que son, pues, títulos, si se revisa la nómina, muchos son académicos los que están en estos jurados o Casa de las Américas. Un segundo aspecto de ese cuerpo es ya explicar qué es esto del crítico honesto para Benedetti, en qué texto viene, que es un texto del 61. Hago este tipo de análisis. Finalmente, o sea, marco toda esa, ¿no?, postura de él sobre esa crítica honesta, que es finalmente una cuestión, una posición ética. Y esa idea de buscar por buscar una crítica que venza, por ejemplo, el provincialismo cultural, ¿no? Que es precisamente algunos vicios comunes que en la mayoría de los campos culturales de Latinoamérica siempre se ven. Y de ahí paso al compromiso, ¿no? Lo que es ese ensayo del compromiso y cómo en la Revolución Cubana Benedetti encuentra la materialización de ese compromiso con Latinoamérica. O sea, y un poco cómo ha sido su apuesta, por supuesto que ha sido polémica, ¿no? Pues sobre todo porque sabemos que en determinado momento, como por ejemplo el caso Padilla, donde varios escritores se desmarcan, ¿no?, de Cuba, Benedetti se sostiene, pero incluso lo voy a poner en este segundo apartado, que es, él siempre concibe una parte es la libertad creativa y otra es la actitud ciudadana, ¿no? Y cómo llevarla a cabo de manera armónica, ¿no? Entonces, bueno, ese es el tercer apartado. Y ya no llegué al cuarto apartado, que era precisamente el análisis, ¿no?, un poco de las ideas de este prólogo de los poetas comunicantes, pero pongo ahí unas de las ideas sobre las que me voy a basar, que son, lo plantea como una contracara al boom literario, y también lo que a mí me parece interesante es que esta es una especie de manifiesto o oposición de lo que llamamos poesía coloquial o poesía conversacional. Para él, esa poesía que comunica. Entonces, finalmente, incluso en los entrevistados que rescata y la posición que pone es, pues, finalmente, ese es el boom latinoamericano de la poesía. De alguna manera, él crea una alternativa, ¿no?, al boom narrativo, ¿no?, literario. Y ya, ahora sí paso al apartado de conclusión, donde marco también algunos de los puntos que voy a desarrollar, o sea, precisamente algo
que quiero destacar es esa sencillez, ¿no?, que acompaña todas sus propuestas críticas. No es un crítico que sea profundo y, sin embargo, varias de sus lecturas son muy acertadas, a mí me parece que son muy acertadas, muy atinadas, muy directas, muy también reguladas, o sea, no se va a los extremos, digamos, entre no, lo formal o entre lo social, sino que siempre hay un equilibrio. Bien, el debate, ¿no?, de la literatura comprometida, cómo lo va viendo como una necesidad ante la cual el crítico pues no puede estar ajeno al sufrimiento humano. Y también saber separar lo que es el valor literario del valor humano, y voy a quizás ejemplificar con un ensayo interesante que escribe sobre Borges. O sea, dice, pues las ideas políticas, las declaraciones políticas de Borges no me merecen ningún respeto, lo que no quiere decir que no considere que es uno de los escritores más importantes de Latinoamérica, ¿no? Y cómo juega con eso, o sea, cómo plantea esto. Y, o sea, finalmente, ¿no?, rescatar, o sea, decir, ir a esta serie de puntos puede ayudarnos un poco a retomar muchas de estas ideas para interpretar problemáticas políticas y sociales en Latinoamérica actuales, ¿no? Quizás es un tipo de crítica que yo considero sería oportuna para muchas de las problemáticas que vivimos, ¿no? Y retomo el caso de la poesía comunicante. Obviamente agregaría un párrafo de una semblanza biográfica, quizás recomendando, hay una excelente biografía que escribió una uruguaya sobre él, y el apartado de referencias. Entonces, eso sería todo. Muy bien, muchas gracias. La idea es que brevemente, si alguien quiere comentar sobre este texto o dar alguna referencia bibliográfica o alguna idea que pudiera abonar al trabajo, se hiciera a continuación. Pueden levantar su mano o simplemente poner la cámara y abrir el micrófono. Pues yo creo que tiene Gustavo y el doctor Roberto, también Daniel. En ese orden vamos. Gustavo, el doctor Roberto y Daniel, por favor, adelante. Gracias, Sam. Bueno, a mí me gustó mucho el artículo, se me hace muy interesante esta postura que oscila entre lo ético y lo estético, me gusta bastante, se ve reformulada quizás después en Los Poetas de la Experiencia. No sé, el único comentario sería, bueno, de las dudas que yo me quedo cuando leo el trabajo, es hacia la página 4, en el primer párrafo, hacia el final, se menciona que Alfaguara, en el ejercicio del criterio de 1995, deja algunas como importantes omisiones, quizás poner en nota al pie cuáles son esas omisiones para seguir construyendo esta ruta de lectura sobre la crítica de Benedetti, ¿no? O sea, como pensando en que estos monográficos pueden servir para abrir la discusión con estas otras lecturas críticas, decir, oigan, pues este es como, o sea, el libro al que uno podría llegar a tener acceso quizás es a ese de Alfaguara. Y no sé, a lo mejor ya lo conoces, Alejandro, pero hay un artículo que estuve buscando, ¿no? Para ver un poco más qué más se había hecho al respecto. Hay uno que se llama, bueno, está en inglés y dice Mario Benedetti and the Literature of Crisis por Bart L. Lewis, que apareció en una revista en los años 80 y empieza a discutir ahí por qué casi todo lo que hace críticamente Benedetti se sustenta en la idea de crisis, que a lo mejor digo, no sé, podría servir ahí como para compaginar algunas cosas o para extender un poquito más la cuestión bibliográfica. Pero ya me gustó mucho este suerte de método de la crítica honesta, me gusta bastante, ¿no? Se me hace como un formalismo redireccionado o algo así, pero se me hace bastante interesante. Me gustó mucho. Y ya, nada más. Gracias, Gustavo. Ay, si después me puedes escribir en el chat la referencia o por lo menos el nombre del autor para buscarla. Claro. Sí, ahorita te la pongo. Hola, buenos días a todos. Buenos días, Alejandro. Solamente quiero hacer una pregunta
observación respecto de que precisamente lo que acaba de hablar el doctor Osorio de la posición política y ética en la ensayística, con eso se puede enfatizar un nuevo enfoque de la literatura global de Benedetti, porque Benedetti ha sido banalizado, es decir, ha sido incluso menospreciado por la crítica y ciertos sectores de lectores, de autores, por autor superficial. Y cuando estás planteando toda esta posición ética a través de sus ensayos, es como no solamente redignificar, sino revalorar y resituar. Además hay que ver el contexto, que además tú lo estableces muy bien. Entonces, sí, la única observación es precisamente, sería interesante así como enfatizar este aspecto precisamente de ver a un Benedetti global, digámoslo así. Gracias. Gracias, Roberto. Sí. Sí, hola, buenos días. Creo que es mi turno, ¿verdad, Samantha? Sí, sí, adelante. Y luego sigue Gloria. Muy bien, pues de entrada una felicitación muy interesante, enriquecedor este avance, pero yo más bien me preocupo por una cuestión formal, editorial, ¿no? Que tiene que ver con la cuestión de la extensión. Y yo noto que en varios casos, al final del avance, ponen todavía un índice pues relativamente largo, ¿no? Entonces, a nivel de extensión, yo no sé si, claro, pues, de pronto ustedes mismos tendrán que hacer la edición, ¿no? Pero bueno, nada más es para observar esto, ¿no? Que hay que concentrar la información, seleccionarla para ajustarnos a los criterios editoriales. Sería todo. Sí, gracias, Daniel. Sí, lo tengo presente. Bueno, creo que sigo yo. Buenos días. Me parece muy interesante, Alejandro, esta cuestión entre lo estético y lo ético también. Y bueno, ahí nada más me pregunto, aunque como acaban de decir, el espacio es muy reducido para el planteamiento, pero me pregunto si de alguna manera vas a ir dejando como puertas abiertas a vasos comunicantes con los que pueda dialogar esta propuesta de Benedetti con otras propuestas de la crítica latinoamericana. Porque sería muy interesante si tú lo estás poniendo de alguna manera como un preámbulo, como una parte inicial de lo que luego se vería en otras poéticas y críticas. Sería interesante mencionar algunos nombres que incluso son mucho más reconocidos o están más posesionados en la crítica reconocida también, en el canon crítico, pues aquí valdría la pena como abrir ese diálogo y decir, bueno, Benedetti está aportando o aportó incluso antes esta vena, ¿no? O esta puerta a la crítica hispanoamericana. Entonces, nada más, eso pues a mí como lectora me gustaría ver, aunque sea a manera de guiños, ¿no? Yo digo, por el espacio que tenemos, que es reducido. Muchas gracias, Gloria. Sí debo reconocer que no lo había considerado, pero ahora que lo dices tienes toda la razón. Y quizás en la conclusión se me ocurre que pueda integrar algo brevemente en la conclusión, como para dirigir a la lectora o al lector hacia esa relación. Pero gracias. Gracias a ti. Muy bien. Con eso cerraríamos las participaciones, si no me equivoco, para este primer artículo. O Ramón, habías No, perdón, hay una pregunta del doctor José Miguel en el chat, no sé si quieres que la lea, que es relacionado con... sí, es que no lo veo, ¿sí? Perdón. No te preocupes. Es cierto. Ok, dice, bueno, agradece, gracias doctor Alejandro, me pareció muy bien, y pregunta que si el trabajo de antólogo de Benedetti se incluiría como parte de una crítica implícita. Tampoco lo había considerado, pero pues creo que tiene razón José Miguel, y aunque pues esto corre el peligro de desbordarse, mejor no, voy a tratar de ver cómo lo incluyo, porque creo que mínimo una mención
es también un trabajo crítico relevante el que ha hecho como antólogo. Entonces, una mención mínima creo que por lo menos sí debo considerar. Gracias, ambos. Bueno, pues muchas gracias. ¿Alguien más tiene alguna participación respecto a Benedetti? Si no, continuaríamos, de acuerdo al calendario, con el trabajo de Ramón. Bueno, muy bien. Perdón, sí. antes de darte la palabra, Ramón, yo pensaba que a las 11:30, ¿les parece? Hiciéramos una pausa de unos 10 minutos para estirar las piernas, o cuando hubieran pasado 4 de los 8 que más o menos deberían de pasar. Solo eso les quería comentar. Entonces, adelante, Ramón, perdón. No, no te preocupes. Muy bien. Voy a presentar pantalla, déjenme nada más. Ok. Bueno, ahí estoy presentando la pantalla, nada más me dicen si se ve y si no hay ningún problema, porque obviamente a mí me corta toda la parte de comunicación con ustedes, entonces nada más me confirmen si se ve la pantalla y inicio con la presentación. Sí, se ve. Sí, Ramón. ¿Sí? Perfecto. Bueno, sí tengo que decir que todavía lo que estoy presentando está en construcción en este apartado, porque creo que enfrentarse con Mabel Moraña exige, ¿no?, una cuestión de concentración, dado los tipos de trabajo tan diversos y tan dispersos, digamos, que tiene, ¿no? Y obviamente partiendo también de esta cuestión, diría yo, de estudios culturales en concreto de lo que trabaja ella. Pero bueno, precisamente el punto de partida, y creo que un tanto de alguna manera ahorita lo que comentaba Alejandro, tiene que ver primero con una cuestión de literatura latinoamericana muy acentuada a partir obviamente de lo que es el boom latinoamericano, y que posteriormente en este apartado se va a estar tanto trabajando como discutiendo, ¿sí? Y donde también se va a hacer notar por diversos críticos en este sentido las diversas implicaciones que tuvo el boom. Y quizás una de ellas, bueno, el mismo Ángel Rama lo sabemos, esta parte precisamente de la cuestión de carácter editorial que tuvo que ver con la literatura del boom, ¿sí? Pero de ahí también desprendido la parte de lo que tiene que ver tanto con la cuestión de la producción del escritor y por lo tanto el apartado también de su profesionalización, ¿sí? Para Ángel, bueno, para Rama y justamente otros críticos de estos momentos, la literatura que se abre obviamente a nuevos mercados implica que lleve también otra dinámica y por lo tanto también el acercamiento a ella, digamos, tiene que ser desde otros referentes de carácter crítico. ¿Sí? Esto lo explico, insisto, porque para mí sí es importante hacer ver y hacer notar desde dónde está haciendo mi acercamiento, cuál es la justificación del acercamiento a Mabel Moraña y también, por lo tanto, qué es lo que yo pretendo en este sentido proponer desde la lectura de sus obras y tratarlo de concentrar hacia puntos que obviamente me interesan y que marcaré hacia el final. Para Viñas, por ejemplo, él dice que había que poner mucha atención justamente a partir de lo que es el boom en este concepto de lo que es la nueva narrativa latinoamericana, ¿no? ¿Por qué? Porque obviamente cada uno de esos términos en sí, ¿qué es justamente eso de nuevo? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de narrativa? Y obviamente también si se deja fuera, ¿no?, la cuestión, por ejemplo, de poesía y de otros géneros, y sabemos que obviamente en el caso del boom hubo un énfasis muy directo sobre lo que es la novela como tal, y por lo tanto también este concepto de latinoamericano, ¿no? De ahí justamente se desprenden tres preocupaciones o se enfoca sobre 3 puntos que tiene que ver con la cuestión del mercado editorial, que tiene que ver obviamente con la apertura de una literatura a un contexto obviamente de carácter global, y no menos importante lo que es la profesionalización del escritor. Y por ejemplo Alejandro mencionaba una cuestión, ¿no?, en la década de los 60, el boom en concreto, este concepto que llevaba implícito el escritor, que era la de escritor comprometido, ¿sí? De ahí entonces que haya un paralelismo y obviamente yo voy hacia lo que es el siglo XXI en concreto y marco ese punto de inflexión en el 96 donde aparece
tanto Macondo como el crack, ¿sí? Que bueno, no entro aquí en esos detalles, pero lo que sí es que obviamente a partir de ahí, sin lugar a dudas, viene un replanteamiento y una reconceptualización también de lo que sucedió con la literatura en la década de los 60. Guardando las distancias, creo que hay similitudes, digamos, en relación a dónde se está poniendo el énfasis y por lo tanto también cómo se está renovando, digamos, el concepto de literatura desde elementos externos y no propiamente en sí, bueno, o implícito también la cuestión, diría, propiamente de lo que es la obra, ¿no? Entonces, estos cambios que se dan precisamente a partir de la década de los 90, que sabemos van a ir derivando en una renovación, no sé si decir exactamente renovación, pero sí una nueva puesta de atención sobre la literatura latinoamericana, abre obviamente una serie de debates similares a lo que pasaba justamente con la literatura, en este caso de lo que es el boom, ¿no? El Macondo, que sabemos en sí el prólogo tiene mucho mayor atención que la misma antología y que los mismos autores en este sentido seleccionados, se habla precisamente de redefinir lo que es este concepto de latinoamericano, el mismo concepto que en su momento también David Viñas, digamos, ponía en entredicho a qué se refería precisamente con esta parte. ¿Sí? Lo que aquí puedo destacar justamente es que a partir de este momento, década de los 90, y sobre todo en autores ubicados como nacidos a partir de los 60, tenemos una narrativa muy fragmentada, muy diversa, y que ponen entredicho obviamente muchos de los conceptos que tienen que ver con identidad, que tienen que ver con género, ¿sí? Y que obviamente invitan también en ese sentido a una reformulación tanto teórica como crítica, ¿sí? De ahí que precisamente sostengo que la literatura actual obviamente exige nuevos paradigmas críticos que ayuden precisamente con la interpretación de los textos, ¿no? No solamente por una cuestión de carácter contextual, que eso creo que de alguna forma queda más que claro también, lo es también porque hay un deslinde con el movimiento del boom, aunque obviamente también en ese sentido hay un acercamiento a forma, ¿sí? Y por el otro lado, también este concepto, a final de cuentas, de qué implica y significa ser escritor en lo concreto para el siglo XXI y todavía más si agregamos la adjetivación de latinoamericano, ¿no? Entonces, de ahí que poniendo este antecedente, precisamente, como misma Mabel Moraña en ese sentido lo señala, el desafío de los nuevos tiempos exige una revalorización del discurso literario como una de las formas simbólicas y representacionales que se interconectan en la trama social. La misma Mabel Moraña enfatiza esta cuestión, una de las formas simbólicas, ¿sí? Lo que nos lleva justamente a ver que la literatura, digamos, no es que no tenga un lugar obviamente primordial en este apartado, sino hay que verla, digamos, interrelacionada lógicamente con otras disciplinas y por lo tanto también repensar nuevos criterios y o formulaciones. ¿Sí? Y el elemento de lo que tiene que ver con la parte de contextualización, la trama social, que son de los puntos hacia donde precisamente quiero yo llegar y tratar de proponer que esto se diría, digamos, tiene que ver obviamente con la cuestión de carácter sociológico. ¿Sí? Entonces, de ahí que precisamente yo me haya decantado, en este caso por Mabel Moraña, ¿sí? Para tratar justamente en esta dispersión de obra de ella, quedarme con 3 obras en concreto que son sobre las que estaré tratando de sacar estos elementos que me interesan y que tiene que ver primero con inscripciones críticas, ensayos sobre cultura latinoamericana, el que elabora sobre Bourdieu en la periferia, capital simbólico y campo cultural, y uno más reciente que es el de momentos críticos, literatura y cultura en América Latina, donde podemos ver en este último que aparece de manera implícita efectivamente el concepto de literatura, ya digamos dentro de esta conceptualización también cultural que ella obviamente va desarrollando, ¿sí? Para Moraña justamente el latinoamericanismo se enfrenta al desafío de crear nuevas categorías
para pensar precisamente el aspecto de interculturalidad y obviamente también nuevas formas de producción y de circulación cultural, que esto sin lugar a dudas incide en la forma de acercamiento a la literatura y también en las formas, insisto, de producción como de divulgación. ¿Sí? Entonces, lo que yo puedo notar, digamos, en esto es una reiteración en una serie de tópicos, por ejemplo, el papel del intelectual en un contexto globalizado, obviamente contrapuesto, por ejemplo, a ese papel, en este caso, de lo que es el escritor comprometido, ¿sí? Un elemento que sigue muy vigente, que es la oposición entre lo nacional y lo cosmopolita, y lo que ello obviamente también implica en sus diferentes derivaciones. Y de allí obviamente también el concepto de noción de identidad, ¿no? Entre algunos, por ejemplo, escritores que elaboran también la cuestión del ensayo, por ejemplo, está esta parte de que hay que redefinir indudablemente el concepto de Latinoamérica. ¿Sí? Y entonces creo que son esos 3 puntos los que estarán guiando, digamos, la propuesta que haré en este caso desde la literatura, bueno, desde la obra crítica de Mabel Moraña, y que siguen siendo ejes que se están discutiendo desde la propia desde la literatura que en este caso se está, digamos, desarrollando, ¿no? Ahí nuevamente lo que digo en el texto, ¿no? Lo que considero uno de los puntos centrales, la tensión entre lo nacional, lo extranjero, lo local, lo global. Vuelvo al punto, ¿por qué? Porque justamente esto es redefinir de qué estamos hablando cuando nos referimos a, en este caso, literatura latinoamericana, ¿no? Para Moraña el punto de inflexión justamente en la década de los 80, ese momento donde empieza a haber el quiebre, donde se empieza a notar más también la cuestión de un cambio tecnológico y por lo tanto el enfrentamiento a nuevas formas discursivas. ¿Sí? Y la implicación que ello tiene es, a partir de lo que ella dice, una desaparición de fronteras disciplinarias y obviamente también una hibridación de prácticas intelectuales. ¿Sí? Como digo, son todavía ideas que estoy precisamente aterrizando, tratando de unir estos elementos que se encuentran en dispersión, utilizando lo que ella dice, buscando nuevas avenidas para una crítica latinoamericana que sea capaz de empezar a leer a nueva luz una producción que presenta un desafío crítico, ¿sí? Y una obra que me parece también a mí fundamental, o un libro, es justamente Palabra de América, que se publica en 2003 y que sintetiza de alguna manera las preocupaciones de los escritores de manera muy similar a lo que sucedía con el boom es decir, esta literatura que se está produciendo, cómo incide, digamos, en un contexto más amplio, es una literatura local o es una literatura que tiene sus incidencias, en este caso de carácter global, y como señalo también, insisto en ello, cuál es justamente este papel del escritor de cara a lo que es el siglo XXI. ¿Sí? Finalmente diría, justamente a mí lo que me interesa, y es hacia donde quiero ir, y estoy todavía justamente tratando de aterrizar las ideas en este apartado, es ese elemento recurrente de discusión entre lo global y lo local, lo nacional y lo cosmopolita, e insisto que apuntan precisamente a esta redefinición de literatura latinoamericana. Y el segundo apartado, digamos, de énfasis tiene que ver obviamente con los conceptos sociológicos de Pierre Bourdieu para entender esta dinámica del campo cultural actual, cuáles son, digamos, los puntos en los que habría que hacer énfasis al momento de acercarnos a estas obras contemporáneas, bueno, no sé exactamente contemporáneas, y obviamente desde ahí destacar, digamos, las dinámicas complejas y de interrelación que se suscriben entre ellos. ¿Sí? Entonces, de ahí precisamente que para mí digamos, el énfasis tendrá que ver en esto, y de ahí es justamente lo que estaré buscando, digamos, hacer notar desde la propuesta de Mabel Moraña, lógicamente no en una sola obra, sino en diversas obras, ya que como comenté al inicio, indudablemente pues hay una dispersión, digamos, en el pensamiento de ella por los diferentes tópicos que toca desde propiamente lo que son los estudios culturales. ¿Sí? Entonces, bueno, esto sería de mi parte, sería todo, y bueno, pues ahí dejaría ya para cualquier cosa que hubiera que comentar. Gracias. Muchísimas gracias, Ramón.
si levantan su mano o abren su micrófono quienes estén interesados en enviar bibliografía o alguna participación. Alejandro, adelante. Gracias, Ramón. Oye, muy interesante. Yo tengo dos puntos específicos. El primero, la verdad no lo sé, si alguien se ha dedicado a escribir algo, un estado de la cuestión sobre la crítica del Moraña. O sea, si alguien, o sea, al margen de, o sea, sé que le han utilizado, ¿no?, como enfoque para leer textos, pero me refiero a que alguien haya, ¿no?, hecho una semblanza de crítica y todo, que yo creo que sería importante incluir. Si esto es muy vasto, yo lo que recomiendo es que, obviamente, centrado en estos 3 textos que estás pasando. Ahora, lo que yo, o sea, veo es que quizás esto corre el riesgo de desbordarse también, y a mí me parece que uno de los puntos que a mí, como lector, me gustaría tener claridad desde la postura de Mabel Moraña sería esto que marcas tú como la discusión entre lo global, lo local, lo nacional, cosmopolita, ¿no? Ese gran problema, ¿no?, que existe incluso hasta en el siglo XXI. Y quizás lo demás irlo añadiendo a propósito de esa como tema principal. Entonces, cuando se refiere a lo de Bordeaux, ¿no?, y el campo, o sea, cómo esto complementa, más que quizás pasarte a 3 temas. Digo, esa es mi sugerencia también. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, Alejandro. Sí, fíjate que precisamente no he detectado todavía la cuestión esto, ¿no?, de una crítica sobre Moraña, como dices muy bien, se tiende a utilizar, y no he detectado todavía, ¿no? De hecho, hay un libro, bueno, el libro de Pedro Ángel Palou, que además es una reedición del 97, estos conceptos sobre literatura, sobre crítica latinoamericana, y Pedro Ángel, en la reedición que se hace de este libro, de este último libro, incluye un capítulo sobre Mabel Moraña, pero en específico va, digamos, sobre un tema, y creo que es justamente el tema, otra vez, esta cuestión de lo local, lo global, que lo dices muy bien, es como que el tema, la gran discusión, ¿no? ¿Por qué? Porque también justamente a partir, por ejemplo, de Bogotá 39, que es, digamos, la primera concentración de escritores, el hecho de incluir tanto brasileños como escritores residentes en Estados Unidos que están publicando precisamente en inglés, es a lo que me refiero, ¿no? Cómo se redefine precisamente esto, ¿no? Y, perdón, muy breve, por ejemplo, pienso en Santiago Gamboa, que bien puede tener una obra donde los personajes se desplazan, digamos, a nivel global, como la última novela, que es una obra muy colombiana y que precisamente nos ofrece, digamos, el contexto muy local, ¿no? Entonces, bueno, creo que el desafío, justamente lo dices muy bien, y ahí es donde yo estoy tratando de centrar los elementos, es no desbordar, y seguramente sí tendré que irme decantando hacia algún punto, y creo que, insisto, el punto recurrente y el punto que está justamente ahí sigue siendo muy latente, es esta cuestión local, global, nacional, cosmopolita, que obviamente van muy, muy de la mano. Gracias. Muchas gracias, Pepe. Pepe te ofrece un prólogo que te va a enviar en el chat. Y no sé si se quedó Daniel con su mano levantada o la volvió a levantar. La volví a levantar. Adelante, Daniel, entonces, gracias. Para seguir molestando por aquí. No, en realidad coincido con la observación de Alejandro, porque revisando el texto de Ramón, yo siento este avance todavía reseñístico, ¿no? Y en ese sentido creo que me parece mucho más enriquecedor, mucho más interesante la propuesta que viene al final, los temas a desarrollar en el futuro. Y en ese sentido creo que me parece mucho más práctico a nivel metodológico que te lances directamente al desarrollo del tema y que utilices notas a pie de página para ir insertando esos 3 libros que te interesan, ¿no? Pues este libro comenta esto, que lo hagas de manera muy sintética, y claro, así le dejas a los lectores la posibilidad de que a partir de esas notas a pie de página se dirijan específicamente a los textos que tú estás analizando. Entonces creo que a nivel
formal metodológico, yo sugeriría eso. Gracias. Sí, muchas gracias, Daniel. Precisamente, y eso lo señalé, ¿no? O sea, es que justamente me cuesta todavía concentrar esto, dado lo que también señalaba Alejandro, ¿no? En ese apartado, de que no hay propiamente una cuestión sobre Mabel Moraña, ¿no? Entonces, realmente hay que construirlo en este apartado, real y literalmente, ¿no? O sea, hay que construirlo, y por eso digo, creo que la forma también a mí que me ha ayudado es primero entender bien justamente las ideas de ella para entonces irlas llevando precisamente sobre este campo. Y bueno, sí, muchas gracias por la observación, creo que sí lo tendré en cuenta, y como digo, ¿no? Sí tengo que llevarlo hacia un punto porque si no, sí se va a dispersar. Bueno, sí, gracias. Gracias a ti. Bueno, sí, gracias Alejandro. Sí, precisamente, bueno, de hecho ahí tengo contacto con Sánchez Prado, que a final de cuentas es alumno justamente de Mabel Moraña, ¿no? Y Sánchez Prado también ha trabajado en conjunto con ella sobre diversas obras, ¿no? En este caso sobre la cuestión de Pierre Bourdieu, que por eso digo, también me jalona ese tema, ¿no? Porque justamente en el caso, por ejemplo, de Pierre Bourdieu, Mabel Moraña, al hablar de Pierre Bourdieu en México, lo hace en primera instancia desde la obra de Pedro Ángel Palou, el de su tesis de doctorado, que versa precisamente sobre los contemporáneos y que tiene que ver justamente con la cuestión digamos, de entender el campo cultural, ¿no? Pero bueno, por eso digo, creo que hay trabajo por medio, así que muchas gracias por los comentarios. Muy bien. También aquí Diana, gracias Diana. Sí, Diana te da una referencia también. Muy bien, gracias. ¿Alguien más? Gustavo, adelante. Gracias, Sam. Ramón, bueno, a mí me parece muy interesante, creo que es esclarecedor en muchos sentidos, sobre todo la idea de la transdisciplinariedad. Ahora, quizás solamente una recomendación para afinar esto de la organización del texto mismo, quizás, y también pensando en cómo he visto los otros monográficos de las y las colegas, ¿no? Subdividir en pequeños apartados. O sea, creo que hay un signo o algo así que divide la primera parte de lo subsecuente, pero quizás ir poniendo subtítulos que pudieran perfilar esta ruta de lectura y que quizás sería un poco más sencillo, y también pensando ya en la labor editorial a futuro, pues sería más sencillo homologarlos si todos tienen pequeños subapartados, subcapítulos o demás, ¿no? Bueno, yo sugeriría eso. Ya. Sí, muchas gracias, Gustavo. Muchas gracias. ¿Alguien más? Esto de la cuestión editorial sí es un issue, ¿eh? Ahora que estuve revisando los textos, vi que sí tenemos como mucha disparidad en el uso de las formas, a pesar de que tenemos como una guía, pero bueno, ya los que estamos en el comité editorial nos haremos bola. Gloria. Sí, nada más algo general. Creo que estas observaciones, las dos últimas, sirven para todos. De pronto, irnos al asunto medular y no de alguna manera dar tanto espacio a lo resumístico, y este otro asunto de ir ordenando, vamos, una estructura común, ayudaría muchísimo, pero también a nosotros mismos nos ayuda para ir desarrollando nuestro texto. Creo que son muy buenas las dos observaciones que todos las podríamos tomar en cuenta. Sí, coincido, ¿no? Al final creo que es un diálogo que, viendo lo que el otro está haciendo, cómo salió bien, qué se puede mejorar, puedo enriquecer yo mi trabajo personal, ¿no? Claro que sí. ¿Alguien más? ¿No? Entonces, de acuerdo al calendario, seguiría Jaime Villarreal con su texto. ¿Estás por aquí, Jaime? ¿Por qué no te veo? Ah, ya te veo. Aquí estoy. No pude enviar texto, la verdad, se me atravesó una mudanza. Pero les traje una presentación para presentar, digamos, las líneas esquemáticas sobre las que pienso trabajar. Este monográfico sobre Mariátegui.
Voy a compartir. Bueno, díganme si pueden ver la presentación, por favor. Sí. Sí. ¿Cómo no? Bueno, les presento algunas líneas sobre las que pienso trabajar este texto, que ya lo empecé a redactar, pero no, está muy lejos de ser algo presentable. Por el momento, así lo titulé, todo eso es mientras tanto, ¿verdad? José Carlos Mariátegui, precursor de la crítica transcultural, y bueno, esta solamente es una imagen de Mariátegui de los 20, ya cuando le habían cortado su pierna, con su mujer, Ana Chiappe, esta italiana, de buenas familias, con la que se casó gracias sobre todo a la intervención de Benedetto Croce, al padrinazgo. Bueno, este texto tiene la finalidad, por un lado, de combatir los prejuicios acerca de la escritura crítica y ensayística de Mariátegui. Comúnmente se le encasilla en un registro sociologizante. Intento combatir esta cuestión, sobre todo porque es un autor que en su gran mayoría estudió literatura estética y un 70% de su producción en buena medida es sobre estos temas. Y bueno, a pesar de la fragmentación de esa obra, obligada por su breve vida, ya sabemos, un escritor que vivió 36 años y su escritura en medios periodísticos, que ha sido organizada esa obra en volúmenes temáticos principalmente por sus editores, familia sobre todo, su mujer en especial, posee una coherencia ideológica y programática extraordinaria, es una obra precursora de varias líneas de pensamiento humanístico vigentes en nuestros días, y estas son un poco las líneas que marco como las que precede la Mauta, ¿no? El primer gran acercamiento sociocultural latinoamericano plasmado en 7 ensayos de interpretación de la realidad peruana, del 28, uno de sus 2 libros publicados en vida. B, la primera lectura cabalmente crítica de las vanguardias europeas, enunciada desde Latinoamérica, incluso crítico de Guillermo de Torre, ¿no? Este español que escribió sobre las vanguardias. C, el más depurado y programático proyecto intelectual vanguardista forjado en nuestros países. Para mí es el gran intelectual vanguardista latinoamericano. D, la obra ensayística antecesora de varios enfoques complejos más conjeturados de las últimas décadas, los estudios culturales, la teoría crítica, la heterogeneidad, el pensamiento situado, el estudio de la industria cultural, etc. Pensando en la crítica transcultural, con ese problema en la mira, este concepto derivado de la obra de Ángel Rama, quien a su vez se basó en Fernando Ortiz, el antropólogo cubano, habría que poner en perspectiva ese proceso por el cual se transitó desde los asentamientos coloniales hasta las sociedades modernas latinoamericanas, productores de culturas íntegramente independientes de aquella herencia europea. Rama reflexiona sobre el concepto de Ortiz. Ese concepto revela resistencia a considerar la cultura propia tradicional, que recibe el impacto externo, que habrá de modificarla como una entidad meramente pasiva o incluso inferior, destinada a las mayores pérdidas sin ninguna clase de respuesta creadora. Esto define bien la perspectiva ideológica de la Mauta, quien como otros peruanos y latinoamericanos tuvo un viaje iniciático, ¿no? En varios sentidos iniciático a Europa, donde estudió a Marx y le tomó el pulso a la realidad sociocultural europea. Entonces es un claro ejemplo de este trabajo de transculturación, ¿no? En términos críticos. Consideró su trayectoria parcelada en 3 periodos. Su periodo juvenil de 11 a 19, vivió 36 años, ¿verdad? Es decir, juvenil. Estamos hablando de que fue muy precoz, ¿no? La llamó edad de piedra a esa primera parte de su vida, que todavía estaba en Perú. Su temporada en Europa, del 19 al 23, ya sabemos, salió expulsado del país por su labor política.
le llamó sus años de aprendizaje, y la última etapa, que por descarte pues, es la edad madura, es el regreso a Perú hasta 1930, en que muere, ¿no? A los 36 años, y cuando produjo pues, su gran obra, ¿no? Su obra completa está organizada en unos 20 volúmenes, descartando un par de biografías y unos 2 volúmenes de cartas, compilaciones de poemas y demás. Sus familiares, esposa e hijos han sido artífices de la publicación y difusión de su obra. Reunieron artículos publicados en su etapa de madurez entre 23 y 30, y después se trabajó sobre sus obras juveniles. Sus libros publicados en vida, ya sabemos, son 2, La escena contemporánea y los 7 ensayos, perdón. Y después aparecieron El artista de la época en el 59, Signos y obras, Historia de la crisis mundial, Peronizamos al Perú, temas de América, Ideología y política, temas de educación, Cartas de Italia, etcétera, etcétera. Y al final se conocieron sus escritos juveniles, porque cuando él volvió a Perú, destruyó buena parte, o intentó destruir buena parte de su obra juvenil, ¿no? Un gesto muy dramático. Quiero trabajar el periodismo como punto de partida de la gestión, digamos, de este perfil intelectual de Mariátegui. El periodismo fue para él arma política ciudadana y además un adiestramiento para artistas intelectuales. Fue su gran escuela como cronista primero, y después fue pues el trabajo con el ensayo, ¿no? Lo que caracterizó a este gran intelectual. Y bueno, así lo establece junto a César Falcón, su gran compañero de las primeras empresas editoriales, en el semanario Nuestra Época, que fue como el que partió su trayectoria, un órgano periodístico que dirigió y en el cual firmó con su nombre por primera vez, dejando atrás un seudónimo, Juan Crónico. Dicen en esa efímera publicación: situados en el diarismo casi desde la niñez, han sido periódicos para nosotros magníficos puntos de apreciación del siniestro panorama peruano. Nuestros hombres figurativos suelen inspirarnos por habernos mirado de cerca, un poco de desdén y otro poco de asco. Entonces, ahí trabajaron políticamente. Después en un diario que se llamó La Razón, donde llegaron a apoyar, por ejemplo, los movimientos obreros por la jornada de 8 horas, el encarecimiento de los víveres de mayo del 19, la reforma estudiantil, etcétera, etcétera. Y bueno, eso les valió a César Falcón y a Mariátegui que los echaran, ¿no? Ya estando en Italia, lo separaron, ¿no? A Falcón lo mandaron a España y a él lo mandaron a Italia. Estudió a Marx. Esta es una pequeña cita de la mujer de Mariátegui, que dice que ahí tenía una gran biblioteca y el Capital estaba en francés. Los documentos sobre la Revolución Rusa en italiano, ya sabemos, Mariátegui aprendió francés en un hospital, ¿no? Fundó el Partido Socialista Peruano, 8 de octubre de 1928, y con diferencias con la Tercera Internacional, y también con el aprismo, con la Alianza Popular Revolucionaria Americana, ¿no? De Aya de la Torre, a la que consideraba ingenua y carente de fundamentos. Y lo interesante es cómo este perfil lo fue llevando además a la par con ese interés omnívoro por lo cultural, por el cine, por la literatura, etcétera. Su perfil a mí me parece un intelectual vanguardista. Me interesa destacar la posteridad de ese pensamiento político, literario y estético de este autor como clave de lectura de un perfil intelectual surgido al calor de la Gran Guerra, la Revolución Rusa y las vanguardias históricas, el del intelectual vanguardista. Por supuesto, aquí hay que contar a los principales representantes de las vanguardias, cuyos recursos más depurados enarboló y heredó para el mundo hispánico el Amauta. Amauta, la revista, es por supuesto uno de sus grandes productos de madurez, que se publicó entre el 26 y el 30, una gran plataforma. Ahí en Amauta hizo esta declaración sobre el socialismo indoamericano. Dice, una argumentación que oponía el proyecto latinoamericano socialista al capitalismo imperialista norteamericano y desmitificaba el arielismo de Rodó,
el editorial que celebraba el segundo año de Amauta incluye la famosa declaración de Mariátegui sobre el programa del socialismo indoamericano. No queremos ciertamente que el socialismo sea en América ni calco ni copia, debe ser creación heroica. Tenemos que dar vida con nuestra propia realidad, en nuestro propio lenguaje, al socialismo indoamericano. He ahí una misión digna de una generación nueva. Y bueno, aquí solamente hago énfasis en algunos de los referentes de intelectuales de Mariátegui, obviamente Marx, Unamuno, González Prada, Araquistain, español, Barbius, y la revista Clarté, ¿no?, que tuvo sus representantes en Latinoamérica que se titularon Claridad, Croce, por supuesto, etcétera, etcétera. Sorel, fue muy soreliano su marxismo heterodoxo. Su escritura fue básicamente ensayística, 7 ensayos es una de sus cumbres, los ensayos de interpretación de la realidad peruana, y este es como uno de los grandes ensayitos que definen su postura, ¿no? El gran ensayo acerca de esta postura en contra del arte purismo, por supuesto a favor de la politización y el compromiso del artista y el intelectual. Es La Torre de Marfil, ese ensayo de 1924 en el que retomó aquella reflexión para definir la que fue en adelante su más firme posición en contra de la figura del creador individualista y apolítico. Con una prosa creativa reflexiona mediante analogías y metáforas. En su ensayo retoma, sin mencionarlo, una apreciación tradicionalmente atribuida a Saint-Beuve, acerca de la llamada Torre de Marfil. Hasta aquí me quedo con esta presentación. Esta que tengo es una presentación muy larga, pero solamente quiero dejarlo aquí para mostrar estas líneas principales sobre las que voy a trabajar con este ensayo. Les agradezco la atención y los comentarios que pudieran tener. Muchas gracias, Jaime. No sé si alguien quisiera intervenir. En lo que levanta alguien la mano, yo sí tendría como dudas si vas a orquestar o vas a organizar tu trabajo de manera como sobre las obras o sobre los conceptos, porque por ejemplo, veíamos que Ramón va a trabajar 3 obras y me imagino que como sobre eso va a dividir su trabajo. ¿Tú trabajarías sobre las obras o sobre Amauta o sobre sus conceptos o cómo organizarías tu texto? No, va sobre los conceptos. Es que el problema de leer a Mariátegui desde mi punto de partida es que hay que reconstruirlo. Es decir, Mariátegui publicó 2 obras en vida, el resto de las obras las fueron armando la familia de Mariátegui. Entonces, su obra en realidad está dispersa en revistas, sobre todo en revistas, digamos, los ensayos más importantes. Entonces, más que ir a las obras, que son a fin de cuentas, una creación de los editores, me gustaría ir a los conceptos, por eso no van a ver que me dedique a una obra en específico. La más estudiada, digamos, como obra, pues que él publicó en vida es precisamente los 7 ensayos, ¿no? Y hay una parte que dedica a literatura, ¿no?, que se llama El proceso de la literatura, donde habla específicamente de la literatura pues, peruana, por supuesto, pero no es lo que más me interesa a mí, porque no es lo que encontraría esos vasos comunicantes con esta crítica transcultural y con lo que estamos trabajando en este grupo. Ok, muchas gracias, Jaime. Claro. ¿Alguien más? Dice Luis Miguel Estrada. Luis Miguel te comenta en el chat que le parece muy llamativo ver a Mariátegui como precursor y que si has considerado referir algunos de los usos que se han hecho de sus ideas para apuntalar su figura precursora. Sí, por supuesto. Hay, por supuesto, en toda la teoría de la dependencia, en la línea peruanista, por supuesto, pero no solamente en ella.
ahora se le ha retomado mucho más, incluso en Europa, ¿no? Hay un estudioso de Benjamin que lo estudia también a él, ¿no? A Mariátegui. Y yo hice un ensayito sobre, haciendo un contraste entre los dos. Entonces, sí es posible hacer esa labor. El mismo Rama lo menciona, ¿no? Incluso en este volumen dedicado a la narrativa transcultural. Sí lo estoy pensando trabajar, pero también creo que Mariátegui es un autor que es precursor de muchos, pero que no ha sido debidamente reconocido como ese precursor que fue, ¿no? Él, por ejemplo, fue de los primeros que escribió sobre el folletín, la novela de folletín y la narrativa folletinesca en general, por ejemplo, relacionada con el cine. Y, por ejemplo, Jesús Martín Barbero, en paz descanse, ¿no? Que se acaba de morir hace poco, ayer antier. Nunca lo menciona, ¿no? A Mariátegui, pero ahí está, ¿no? Su trabajo anterior, que sí es muy interesante. Sí, dice Luis Miguel Estrada. Claro, entre usos contemporáneos serían un argumento de apertura muy llamativo para ver la vigencia de su obra. Sí, bueno, Mariátegui, te digo, pues, a mí me parece un autor interesantísimo. Y bueno, en los temas totalmente actuales, ¿no? Por ejemplo, el problema de las mujeres, ¿no? Él escribió al respecto y demás. Sí puede ser un autor muy interesante que además, yo creo que en buena medida gracias a su autodidactismo, ¿no? Él dejó la escuela en primero de primaria, ¿no? Y se formó pues en las bibliotecas ajenas y públicas, y en la suya propia, y entonces eso le dio una como libertad tremenda que por supuesto se refleja en su obra tan heterodoxa. Muchas gracias, Jaime. ¿Alguien más? Si no, daríamos paso a José Sánchez Carpo. Sí. Voy a compartir, muchas gracias, el esquema sobre el que estoy trabajando y voy a leer el esbozo de lo que llevo escrito, ¿no? Es decir, mucho de lo que ahora comparta, pues he ido articulando las ideas de acuerdo a la estructura que voy a compartir y bueno, prefiero leerlo porque si es esbozo y luego improviso, pues vaya a salir peor. Entonces voy seguro con lo que ya tengo y les comparto la estructura. Ya se ve, ¿verdad? Ya. Sí. Bien. Voy a ¿Lo entonces puedes agrandar? Sí, claro. Ahora, lo que no sé es que si comparto esto, y yo no sé si puedo abrir mi texto. ¿Ustedes cuál ven? Un documento de Word que dice introducción, el lugar de Cornejo Polar en la crítica. Ah, bueno, entonces están viendo la estructura. Esa es la estructura del texto, del trabajo. Entonces empiezo a leer. Una de las figuras ineludibles de la crítica latinoamericana es el peruano Antonio Cornejo Polar. Su pensamiento en torno al fenómeno literario es de los más originales y de los que mayor resonancia ha tenido a lo largo de estas últimas décadas. Si bien su actividad como crítico es sumamente amplia, en especial respecto a su lectura de la literatura peruana, fundamentalmente tres conceptos han definido su impronta en la crítica literaria y cultural latinoamericana. Fue un intelectual con una producción académica vasta y reconocida, reflejada no solo en múltiples artículos y libros, también en proyectos editoriales como la Revista de Crítica Literaria Latinoamericana. Buena parte de sus perspectivas de análisis estuvieron mediadas por tres conceptos, como sistema literario, heterogeneidad conflictiva y sujeto migrante. Con el transcurso de los años,
los fue afinando y reelaborando a partir de la lectura atenta de obras literarias peruanas, de la tradición crítica latinoamericana y de muy selectas propuestas teóricas occidentales, básicamente. En este sentido, en este capítulo, por una parte, se revisarán críticamente estos conceptos que tienen la clara intención de vincular la literatura con la sociedad y, por otra, plantear la vigencia de los mismos en diálogo con otras corrientes críticas como el poscolonialismo. Con un marcado acento social de la concepción crítica, Cornejo Polar se distancia del proyecto de crítica formal inmanentista, es decir, su análisis excede lo meramente estético y remite al ser humano, la sociedad y la historia, enfatizando la función emancipatoria de la crítica. Así, resulta preciso identificar las corrientes teórico-críticas, tanto europeas como latinoamericanas, con las que Cornejo Polar dialoga o difiere, pero que contribuyeron a conformar una de las miradas más influyentes y precisas de la crítica literaria. Por ello, ubicaremos la recepción crítica de dichos conceptos para finalmente trazar las implicaciones, las formas de aplicación y la vigencia de sus postulados, así como de la vocación descolonizadora en el contexto de la literatura latinoamericana y la sociedad global. Recepción. Las revisiones sobre la obra de Cornejo Polar evidencian la relevancia del legado de uno de los, cito, teóricos literarios latinoamericanos más lúcidos. En las panorámicas sobre la crítica literaria latinoamericana, su nombre es una constante. Sin embargo, resulta paradójico, a decir de la misma crítica, la poca reflexión derivada de los conceptos propuestos. En 1999, la revista de crítica literaria latinoamericana dedicó un número especial para revisar la trayectoria y las ideas de Cornejo Polar. Sin duda, un merecido homenaje para quien había sido su fundador y en el que participaron críticos y escritores afines por la reflexión en torno a la especificidad latinoamericana. Dicho número se compone de un conjunto de artículos y notas sobre la evolución intelectual de Cornejo Polar, su obra, sus aportes teóricos, las varias dimensiones de su personalidad y algunos datos de su biografía. En el prólogo de la segunda edición de Escribir en el Aire, Mabel Moraña coincide en que Cornejo Polar es, cito, uno de los hitos de la crítica literaria y cultural de América Latina. Cierro la cita. No obstante, agrega que es lamentable que muchos de los reclamos y propuestas del libro han pasado desapercibidos en los círculos críticos y académicos, no solo dentro de la región andina, sino en el amplio espacio de latinoamericanismo. Por su parte, François Perrault, en Transculturaciones en el Aire, revisa tanto a Ángel Rama como a Cornejo Polar en tándem, como ya ha sido una constante en otros trabajos de Schmidt y Sobrevilla, David Sobrevilla. Y de acuerdo a Perú, las propuestas teórico-críticas de Cornejo Polar han carecido de reflexiones sostenidas, así como debates teóricos prolongados en el ámbito latinoamericano. Entre los factores menciona que el de mayor relevancia quizás sea la desafección de la crítica por las perspectivas de análisis sociohistóricas. Este tema me parece muy interesante y quizá el trabajo que estamos haciendo todos podría darnos información sobre por qué no se han creado como corrientes o han sido consistentes las corrientes de análisis. Bueno, continúo. Por supuesto, es de llamar la atención que lo que revelan tanto Moraña como Perrault respecto de la obra de un hito de uno de los teóricos más lúcidos latinoamericanos puede extenderse a buena parte de la crítica y la academia en nuestro subcontinente debido a un conjunto de circunstancias no solo teóricas, sino también sociales, culturales e incluso económicas. Resulta difícil hablar en nuestro contexto de una escuela de pensamiento, de tendencias conceptuales, puesto que lo que priva son normalmente esfuerzos individuales. La carencia de las condiciones de posibilidad adecuadas ha impedido la consolidación de escuelas de pensamiento en nuestro subcontinente. Bien, para paliar esta desatención provocada por el colonialismo o el desinterés por la apuesta social e histórica de la crítica, existen esfuerzos como los de François Perrault con su libro Transculturaciones al Aire, o de Katia Irina Ibarra, que en una compilación, Papeles de Viento, ensayos sobre literaturas heterogéneas, que se me hace una excelente
el libro a mí, bueno, una colección excelente, a mí me ha ayudado mucho, reúne algunos de los ensayos más representativos del crítico para difundirlos ante un público especializado o bien para aquellos que tienen interés por conocer más en torno a las literaturas latinoamericanas. La crítica total es la idea de la crítica de Cornejo Polar. La oposición de Cornejo Polar respecto a la crítica debe comprenderse a contraluz de la corriente predominante en los 70, orientada al análisis inmanente de la descripción y explicación de la estructura del texto. Esta corriente tiene como correlato la autonomía literaria, dejando al margen no solo cualquier consideración histórica o social, también la existencia de otras literaturas. La defensa de la autonomía literaria inherente a la crítica inmanentista no tiene cabida lo que considera Cornejo Polar la tarea principal de la crítica. Esto es, revelar qué imagen del universo propone la obra a sus lectores, qué conciencia social e individual la estructura y anima. En aquellos años de los 70, Cornejo Polar exponía que el cientificismo formalista y estructuralista, así como la crítica impresionista, deberían ser contrarrestadas desde la enseñanza universitaria. En la universidad, considera el crítico peruano, la emergencia y consolidación de una crítica total debería ser posible. La dimensión social de la literatura se define desde el lugar que ocupa la literatura y lo literario en el sistema social, y desde la dimensión histórica de los sistemas literarios, es decir, a partir de las formas de producción, distribución y consumo que se establecen. Para la literatura latinoamericana, este tipo de miramiento permitirá reconocer como singularidad las tensiones entre las diferentes literaturas constitutivas de un sistema heterogéneo. Esta búsqueda por encontrar una crítica con signo latinoamericano, además de revelar estas características, debería pretender, a decir de Cornejo Polar, conseguir la emancipación del sujeto, porque, cito, al proponerse un desarrollo en consulta con los requerimientos específicos de su objeto, está cumpliendo, en el orden que le corresponde, una importante tarea de descolonización. Bien, las literaturas hegemónicas nacionales, por tanto, la misma crítica hegemónica recurre a diversos mecanismos de unificación del sistema a través, por una parte, de la marginación, subestimación u omisión de sistemas periféricos. También hacia adentro del mismo sistema culto, con la ponderación de ciertos repertorios en detrimento de otros poco afines, por ejemplo, el cosmopolitismo frente al regionalismo, y otro mecanismo es la concepción lineal del proceso de la literatura que excluye otros procesos que por los criterios de valoración establecidos no logran ser integrados. Para Cornejo Polar, el recorte básico que elimina todo lo que no sea literatura culta son operaciones críticas que tienen un carácter marcadamente ideológico que corresponde a los grupos dominantes. El reconocimiento de la diversidad requiere de la crítica la reivindicación de la existencia paralela de otros sistemas literarios, a su vez heterogéneos, así como una reformulación a fondo del aparato metodológico y eventualmente de la teoría subyacente. Los sistemas marginales, como el popular o el indígena, también deben reconocerse como diversos. Voy a saltar un poquito sobre sistema literario, que es donde llegué. Voy a leer 2 o 3 párrafos y para no robar más tiempo. Y dice, bueno, también llama mucho la atención de Cornejo Polar que cuando habla de sistema literario no hace ninguna referencia a algún otro autor, habla de un estructuralismo, pero no refiere, por ejemplo, al formalismo, que los formalistas fueron los primeros que empezaron a hablar de sistema literario. Bien, bueno, respecto al sistema literario, que es lo que empecé, si bien la heterogeneidad data de por lo menos 1977, es decir, su concepto de heterogeneidad en el artículo Indigenismo y las literaturas heterogéneas, y su definición de los sistemas literarios de un artículo de 1989, ya en la década de los 70 había hecho mención del sistema literario. De hecho, una característica de las literaturas heterogéneas, dice, es la duplicidad o pluralidad de los signos socioculturales de su proceso productivo. Se trata, en síntesis, de un proceso que tiene, por lo menos, un elemento que no coincide con la afiliación de otros y crea necesariamente una zona de ambigüedad y conflicto.
En otras palabras, cuando recurre al proceso, cuando aquellos años recurre al concepto de proceso literario, de alguna forma anticipa lo que posteriormente definiría y desarrollaría como sistema literario. Como en buena parte de la crítica latinoamericana, subyacen corrientes críticas y teóricas europeas y anglosajonas. En el caso de Cornejo Polar, la definición de sistemas literarios tiene como trasfondo al primer estructuralismo, como él le llama, que podría ser el formalismo ruso. No obstante, es de notar que no incorpora referencias bibliográficas para precisarlo. Y bueno, al concepto de sistema literario, de ese primer estructuralismo cartesiano caracterizado por concebir la historia literaria como unilineal, cancelatoria y perfectiva, así como homogénea, Cornejo Polar le opone la idea plural de sistemas literarios para inscribir en su definición la dimensión histórica, la simultaneidad, la contradicción e incluso la beligerancia. Para la integración de una idea de literatura nacional, es necesario delimitar un sistema literario caracterizado por la unidad y la homogeneidad, complicando o forzando e incluso descalificando otras expresiones literarias en las que alguno de sus elementos no coincide con este sistema único. Bueno, yo le dejaría ahí, queda muy poquito lo que para terminar y pues para escuchar sus comentarios. Muy bien, muchas gracias. ¿Quién quiere participar? A ver, si me permite hacerte algunas preguntas, Pepe. La verdad es que escucharlos es complicado porque creo que al resto nos meten en problemas sobre posibles líneas o cuestiones que podemos utilizar en nuestros propios análisis. Específicamente, Pepe, más que un comentario, preguntarte en cuál de los libros utiliza este concepto de heterogeneidad, porque quizás me pueda incluso servir para algunas cosas que estoy trabajando de García Ponce. O sea, ¿cuál me recomiendas sin tener que leerlos a todos? Porque sería una locura y tendré que escribir 4 artículos. Bueno, el Cornejo Polar, pues obviamente publicó mucho de sus ideas en principio en revistas y después las fue compilando en libros, pero el libro en el que desarrolla ampliamente el concepto de heterogeneidad es en el de Escribir en el aire, que lo tengo digital y te lo podría compartir. Y el otro artículo que es como que clave para entender el concepto de heterogeneidad sería del indigenismo y las literaturas heterogéneas, ¿no? Como son el libro y este artículo como los fundamentales. Obviamente en su obra, como en este libro que se llama La novela peruana, está desarrollando constantemente o reformulando el concepto de heterogeneidad. De hecho, el producto de reformulación o de reelaboración constante de su concepto de heterogeneidad, derivó en lo que él denomina como sujeto migrante, ¿no? Que es el que ahora estoy analizando, que estoy obviamente empapándome más de sus implicaciones y cuáles serían las distinciones, ¿no? Pero ese libro te lo puedo compartir y escribir en el aire. Te lo agradecería muchísimo. ¿Alguien más? Ale, gracias. Mira, tú no te desbordas. Sí. Tú eres más acotado. Tú no eres socavón como no, los dice que artículos anteriores. Gloria, perdón. Nada más que comparta para todos el libro. Ah, perfecto. Sí. Sí, por favor. Por supuesto. Gracias. ¿Nadie más? Gustavo.
Yo, bueno, pues se me hace un gran artículo, bueno, un gran monográfico, Pepe, se me hace muy, muy bueno. Me gusta mucho la idea de la crítica, perdón, como esta plurisignificación de la idea del sistema literario y la posibilidad de que existan otros varios sistemas literarios. Quizás en la parte, bueno, a mí no sé, pero eso es como apreciación personal muy subjetiva, ¿no? Sobre la crítica total, me gusta cómo se va desarrollando, quizás solamente para cerrar ese apartado, ser muy puntual sobre cuáles son aquellos elementos que componen a esta idea de crítica total desde la idea de Cornejo Polar. Y bueno, dos otros detalles mínimos, ¿no? O sea, en la página, que es página 4, 12 ratas, creo, o no sé, como que me perdí ahí un poquito en la redacción, en la página 4, que bueno, había unas al principio, unas palabras que sobraban, pero las corregiste en la lectura. Y dije, bueno, pues estas ya no. Pero ya no me acuerdo si las de la página 4, en el segundo párrafo, en la línea 4, dice social también, y creo que debería decir social, sino también. Y dice en la línea 5, antes de donde dices la defensa y algo más, quizás sería en la defensa. O sea, ahí creo que faltaba esa preposición, pero no estoy seguro, nada más como para ver ese segundo párrafo de la cuarta página. Y ya, pero muy bien, o sea, genial, a mí se me hace muy, muy bueno. No, muchas gracias, Gustavo. Y a mí me parece decir, yo no había contemplado el tema de crítica total, es decir, más bien me interesaba posicionar a Cornejo Polar, es decir, desde dónde estaba mirando la literatura. Pero claro, el concepto es atractivo y quizá habría que puntualizarlo como que tú dices. Y en cuanto a las erratas, bueno, pues muchísimas gracias. Por eso no quise compartir el texto, porque fue un poco así sobre las piernas en que los fui escribiendo y agarrando de las notas, ¿no? Muchas gracias. No. ¿Alguien más? Si no, para irnos al recreo, ya estoy como maestra de escuela, para irnos al receso que habíamos dicho de 10 minutos, estirar las piernas un poquito y regresar para continuar con el texto de José Manuel González Freire, ¿no? Y si están de acuerdo entonces, nada más nos ponemos todos en silencio para no salir de la llamada, dejo de grabar y cuando regresemos continúo la grabación. De acuerdo.